Bien, muy buenas tardes a todos, todas y todos. Estoy junto a la senadora Fabiola Campillay, a la diputada Natalie Castillo, al diputado Juan Santana, una compañera del equipo de la senadora. Hemos establecido ya la segunda reunión de trabajo prelegislativo para poder avanzar hacia una normativa, hacia una legislación que nos permita un nuevo estándar, un verdadero estándar de protección a los periodistas, a las periodistas y a todos los trabajadores y trabajadoras de la prensa, quienes trabajan en el ámbito de las comunicaciones. Nosotros hemos visto con mucha preocupación el incremento en general de la violencia en nuestro país, pero también en particular a quienes ejercen las labores de comunicación y que ejercen una labor importante desde el punto de vista del resguardo de derechos fundamentales como el derecho a la libertad de prensa y el derecho a la información para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Esa violencia se ha materializado en distintos aspectos, vulneraciones de derechos, amenazas, hostigamiento e incluso lamentablemente el asesinato de aquellas personas que trabajan en el ámbito del periodismo, como tuvimos lamentablemente el pasado 1 de mayo respecto a Francisca Sandoval. Por la misma razón, nos preocupa lo que está pasando en nuestro país en materia del resguardo a la libertad de prensa. Hay estándares internacionales que se han estado discutiendo, hay una ley modelo para la protección de los trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones, algo que ha estado siendo liderado por UNESCO y sobre lo cual se ha estado trabajando en la Cámara de Diputados y Diputadas. Hay un proyecto ingresado de varios parlamentarios, presidido por la presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y Diputadas. Hay un proyecto que presentó también el diputado que me acompaña acá, Juan Santana y Natalie Castillo, respecto al anterior, que apuntan en la dirección de avanzar hacia un estándar de protección por parte del Estado de Chile, justamente para prevenir la violencia, para perseguir los hechos que constituyen violencia a los trabajadores de la prensa, y no solo periodistas, sino que también camarógrafos, fotógrafos, editores, reporteros, etc. Por la misma razón, esta segunda reunión ha establecido el compromiso de apoyar la iniciativa legislativa que está hoy día radicada en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y Diputadas, pero también previamente a eso seguir trabajando con los parlamentarios aquí presentes y con aquellos actores que están directamente involucrados para poder tener una propuesta consensuada, mejorada, que implique avanzar de manera decidida en el Congreso Nacional en esta materia. Nosotros creemos que las iniciativas legales que apunten a una protección de los trabajadores y trabajadoras de la prensa no tienen que ser solo declaración de buenas intenciones, sino que se tienen que materializar en acciones concretas. Y por eso esta mesa de trabajo, por eso la próxima reunión además la hemos establecido con los sindicatos de la prensa, con aquellos trabajadores y trabajadoras que están directamente involucrados en esta materia, para justamente ver cómo sobre la base de lo que tenemos ya ingresado en el Congreso Nacional mejoramos esta iniciativa en un espacio de colaboración, de diálogo con los actores directamente involucrados. Le voy a dejar la palabra ahora a los diputados que están aquí presentes. Diputada Natalie Castillo y luego el diputado Santana. Muchas gracias, ministra. Bueno, efectivamente, como anunció la ministra, estamos realizando un trabajo colaborativo entre el gobierno, también diversos parlamentarios, quienes estamos en función de generar políticas y leyes respecto de lo que es la protección de la prensa y trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones. Sabemos el contexto difícil que hoy día tienen las personas que trabajan en las comunicaciones y, por cierto, requerimos una regulación al respecto. Y es por ello que durante las últimas semanas, hace 2 semanas, ingresamos un proyecto de ley precisamente para proteger no solo a periodistas, sino que también a trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones. Para nosotros el apoyo, el interés que tiene el gobierno del presidente Gabriel Boric en materia de regulación de protección y garantías de protección a la prensa y comunicadores y comunicadoras es elemental. Creemos que cada vez que avanzamos en este tipo de materias, como nos ha solicitado también la UNESCO, que es parte de impulsores de esta iniciativa, así como el Colegio de Periodistas y otras actorías, creemos que avanzamos en fortalecer una democracia que vemos debilitada en esta materia. Por lo tanto, queremos seguir avanzando, vamos a seguir trabajando, vamos a legislar al respecto, pero también nos abrimos a que sigamos discutiendo, sigamos debatiendo y profundizando
problematizando respecto de las materias de comunicación y precisamente del resguardo de la prensa, de las fuentes y de sus familias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación que nos ha hecho la ministra Camila Vallejo para poder abordar y discutir la problemática que dice relación con la seguridad de los trabajadores y trabajadoras de diferentes medios de comunicación que se desenvuelven a lo largo de todo el país. Para la democracia y para nuestro país es indispensable contar con medidas que garanticen seguridad y completo respaldo a la labor de los periodistas y de los trabajadores de la comunicación. Los medios de comunicación y la prensa cumplen un rol fundamental en los países y en las distintas sociedades del mundo. Y hoy día, cuando nuestro país está a puerta de dirimir entre un proceso constituyente que nos ofrece justamente una nueva alternativa normativa de constitución, es indispensable que los medios de comunicación, que la prensa pueda cumplir un rol fundamental, un rol informativo. Y en ese sentido valoramos este interés por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric de constituir este espacio participativo de diálogo con distintos actores del mundo de la educación, el Colegio de Periodistas, sindicatos del mundo de la prensa, sindicatos de canales y de radios comunitarias a lo largo de todo nuestro país, para poder repensar cuáles son las principales medidas y las mejores iniciativas que permitan garantizar justamente seguridad en el ejercicio libre del periodismo y de los medios de comunicación. Por lo tanto, vamos a abrir este debate. Hemos presentado distintas iniciativas de ley, como lo hacía y como lo señalaba la diputada Natalie Castillo, en orden a tomar medidas que, por ejemplo, aumenten las sanciones ante situaciones de amenaza y de lesiones contra trabajadores de los medios de comunicación, pero también asignándole un rol importante dentro de sus labores al Estado chileno, al gobierno y bueno, a todas las autoridades e instituciones que en esto tienen algo que decir. ¿Ahí? Aquí, un poquito más hacia acá. No tan adelante. Ahí está el micrófono. Ya. Buenas tardes. Desde esta Senaduría Popular creemos que es necesario apoyar estas iniciativas de ley y también aportar a ellas para ir en ayuda a la protección de las y los trabajadores de las comunicaciones. Estamos en esta mesa de trabajo para poder apoyarlos a todos ustedes y poder ya que no sigan siendo atacados y cuidar su integridad física de todos. Muchas gracias. Bien, ¿preguntas? Sí, acá, ministra. Acá. Sí, no veo, no importa. Ya, entiendo. Bueno, buenas tardes. Mi consulta es bien sencilla sobre este proyecto legal. Esto implica también proteger a quienes no son periodistas, sobre todo quienes se reportean en las calles mismas, protestas o manifestaciones incluso. ¿Habrán además sanciones especiales para carabineros en caso que agredan ellos a reporteros de medios alternativos tradicionales? O incluso también va a haber también sanciones para los propios reporteros de medios que probablemente, y esto me baso en mi experiencia propia, van incluso a provocar también a carabineros para generar situaciones, en fin. Mira, nosotros estamos trabajando sobre la base de la ley modelo que ha empujado UNESCO en esta materia y eso evidentemente implica una adecuación respecto a la realidad de los países. Pero lo que busca es establecer nuevos estándares de protección que involucran obviamente la parte judicial, la parte punitiva, la parte preventiva, precautoria, y nosotros estamos recogiendo ese abordaje que es integral. Entonces, no puede ser ni solo punitivo ni solo preventivo. Nosotros tenemos distintas formas de violencia por las cuales han sido víctimas los trabajadores de la prensa. Y en esto digo trabajadores de la prensa para no hablar solo de periodistas con título profesional. Estamos hablando de distintas personas que se desempeñan en la labor de las comunicaciones. Fotógrafos, camarógrafos, reporteros, editores, incluso aquellos que se desempeñan en la labor, por ejemplo, de choferes en un medio comunitario, un medio tradicional, y que son fundamentales para el trabajo y el despliegue
por ejemplo, en el reporteo de una manifestación o de una paralización, en fin, o sea, de distintas situaciones. Todos ellos requieren un estándar de protección y eso involucra deberes del Estado, como poder, por ejemplo, estar monitoreando las situaciones de riesgo ante amenazas y, por ejemplo, proteger ante este tipo de situaciones de riesgo, como también lo que es que hayan procedimientos de investigación que sean oportunos y que no se extiendan más allá de lo que se requiere para poder establecer responsabilidades, sanciones, incluso penas asociadas a los delitos por los cuales están involucrados, ¿cierto?, las personas que generan perjuicio a los trabajadores de la prensa, etcétera. Entonces, esa es la base del trabajo. Ahora, por cierto que nosotros estamos en un diálogo en este momento porque tenemos una propuesta ingresada sobre la cual estamos trabajando, que tiene que ver con la ley modelo que se establece a partir de estándares internacionales, pero queremos profundizar esto en un diálogo con el Colegio de Periodistas, con los sindicatos, con los dueños de medios, los medios comunitarios. De hecho, ya se han planteado propuestas de participación en esa línea, tanto de radios como de canales, justamente para poder abordar las distintas realidades, pero también con sentido de urgencia. No queremos que esto se extienda por muchos meses, queremos que esta mesa de trabajo concluya prontamente para poder ingresar el conjunto de modificaciones, propuestas que queramos hacer a partir de esta mesa a lo que ya está ingresado en la Cámara de Diputados y Diputadas. No sé si respondí la pregunta, pero gracias. ¿Eso nomás? Muchas gracias. Hasta luego.